Los orígenes de la guerra contra Estados Unidos. La verdad es que los orígenes datan muy atrás, dando hasta cuando se inició la colonia. ¿Por qué? Porque de las 13 colonias originales, pues la gente se quería expandir y tenían ese sueño, el dichoso destino manifiesto, que todo el origen se podría resumir a eso. Pero aquí les voy a traer algo más detallado. Lo que va a proseguir es que, gracias al destino manifiesto, lo que eran las 13 colonias originales vendieron y quisieron comprarle todos los destinos, que es todo lo que es Luisiana, a la Francia. Todo eso era de Francia antes, entonces lo quiso vender Estados Unidos, Estados Unidos compró todo eso a Francia. ¿Qué pasó? Los franceses no pusieron sus límites, por lo cual se abusaron mucho de eso y agarraron mucho más extensión de territorio de lo que deberían haber agarrado. Entonces, adelantándonos un poquito más, volvamos a lo que es Texas, el conflicto con Texas. Todo está a raíz del destino manifiesto. Lo que no quería la monarquía española es que ellos ya veían, tenían una prohibición de inmigrantes en Texas, no querían que los inmigrantes vinieran para no tener una invasión. Lo que hizo México es que, está bien, pueden tener su colonia en Texas, y los vamos a exentar de impuestos 10 años. Aquí tienen sus tierras, hagan todo lo que quieran, las tierras son suyas, y hasta los van a exentar de impuestos. ¿Y qué pasó? Pues Estados Unidos empezó a meter inmigrantes en lo que es Texas. Y por eso de una población inicial de 3.000 habitantes pasó a 20.000 habitantes. Y como eran muchos más gringos, y como eran muchos más estadounidenses que mexicanos, toda esta gente también trajeron sus esclavos. Y lo que ellos querían es que Texas era un terreno completamente diferente, ajeno de la República Mexicana, y por lo tanto no obedecía casi todas las reglas de la Constitución de la República Mexicana, y pues las reglas involucraban esclavos, y pues la liberación de los esclavos, y pues ellos querían seguir con sus esclavos, y pues por eso querían independencia. Y aquí lleva todo esto. Y en fin, y esto llevó a Santana a tener intervenciones, y les fue muy bien hasta que lo capturaron y lo obligaron a firmar un tratado que no tiene validez alguna, porque hay un artículo en la Constitución que dice que cualquier documento firmado por el presidente de la República mientras está capturado no tiene validez. Y entonces, ¿cómo se perdió todo lo que es Texas? Llegó un poquito más adelante el gobierno de General Herrera. Hubo un movimiento muy táctico que era constatar la independencia de Texas para que haya un país entre lo que es Estados Unidos y México, para que no se metieran tanto con México y así como poner un poco de distancia. Pero uno de los artículos decía que México consideraría su independencia con tal de que no se anexara ningún otro país. Y pues eso no les bastó tanto. Adelantándonos más en la historia, adelantándonos más en la historia, Estados Unidos quería más territorio, y ellos afirmaban que la extensión de territorio de Texas llegaba hasta el río Bravo, pero realmente no llegaba hasta un río anterior. Pero esa tierra no tenían razón alguna por retrasar los territorios hacia allá, porque los territorios no estaban disputados, estaban completamente bajo dominio mexicano. Y es como si agarraran tu celular y digan, este celular es mío, me lo robaste, pero tú sabes que no es de ellos porque tú lo compraste, tú lo cuidaste, tiene tus fotos, tiene tus contactos y todo. Pero en sí ellos querían más territorio. Y México no quería ninguna guerra contra Estados Unidos, pero Estados Unidos y Tumanas invadió su territorio,
Y también también le puso una regulación a México que era que retirara toda su fuerza naval visible del puerto de Veracruz. Y lo que pasó fue que Estados Unidos trajo su flota hacia Veracruz para prepararse para la invasión. También tenían su flota en lo que es el Golfo de California. Y entonces Estados Unidos quería hacer diplomacia con las cosas, pero digamos que es como si te estuvieran apuntando un arma a la cara y dijeran, oye, quiero negociar, hablar las cosas contigo. Ya tenían todo el ejército preparado para la invasión y de todas maneras siguieron un diputado del ejército que estaba en el Golfo de California y hola, es como, hola, queremos diplomacia. Ya están todos, ya te están apuntando el arma a la cara y piden diplomacia. Y pues digamos que no. Y pues en fin, tuvo que iniciar la guerra. La batalla de 1846 a 1848 tuvo lugar después de que México negó la venta de Nuevo México, Alta California y parte de Sonora. Con esto se dio una pregunta: ¿cuál era la frontera de Texas? Ya que Texas se había independizado hace poco. México decía que su delimitación era en el río Nueces y Estados Unidos decía que era en el río Bravo. Esto llevó a un conflicto donde Estados Unidos quería expandir su frontera de Texas al río Bravo. Pero el pueblo no estaba conforme con esto, entonces el gobierno hizo el Destino Manifiesto, que era para financiar la guerra con el dinero de la iglesia. James Polk llevó sus tropas al río Bravo, donde tuvo su primer enfrentamiento en Palo Alto. El general Taylor tuvo una guerra el 7 de julio, que fue la de Angostura, que es cerca de Saltillo y Coahuila, donde ambos bandos pierden. Estados Unidos siguió con su ataque por Veracruz, donde se dio después de bastante tiempo, ya que ahí los pudieron detener gracias a sus defensas. Continuaron hasta Cerro Gordo, donde ahí fueron detenidos una vez más, pero esto no impidió que las tropas americanas siguieran avanzando. Llegaron al Distrito Federal, el DF, donde hicieron un rodeo o una emboscada en Churubusco. Santana dejó a Gómez Farías como presidente del país, con la encomienda de que se hiciese acopio de los recursos para enfrentar la guerra. Tal efecto, en enero de 1847 se emite una ley que autorizaba al gobierno federal a apropiarse de todos los bienes de la iglesia con valor de 15 millones de pesos. Ante esta ley, el pueblo y el clero levantaron sus armas en contra de la Ciudad de México, hasta el punto que la muchedumbre impidió que Gómez Farías pudiera salir del Palacio Nacional. Frente a esta situación, Santana se vio obligado a abandonar temporalmente las acciones. Ya en la Ciudad de México anuló el decreto de una aprobación voluntaria del clero por 100,000 pesos. Batalla de la Angostura. Santana marchó personalmente hacia el norte para enfrentarse al general Taylor en la Batalla de la Angostura, conocida en Estados Unidos como la Batalla de Nueva Vista, el 22 y el 23 de febrero de 1847. A pesar de ir ganando la batalla, al caer la noche, Santana interrumpió todo el combate y retiró a sus tropas, así declarándose vencido. Y esta es una movida muy discutida por toda la crítica de historiografía mexicana, que en esa práctica incluía una derrota o equivalía a una. Y esta movida sorprendió al mismo general Taylor. Lo que no se puede discutir acerca de todo esto es que Estados Unidos siguió su ataque. Fue el 12 de septiembre de 1847, donde se libra la batalla de Chapultepec, entre ellos un ejército estadounidense, miles de hombres contra un grupo de aproximadamente 100 mexicanos, entre ellas pequeñas tropas que avanzaron y se quedaban en el territorio. Se les sumaron algunos cadentes que murieron en combate al intentar quedarse para detener lo que creían era su territorio. El ejército norteamericano avanzó y atacó desde el norte, al tiempo en que otra parte de la tropa americana penetraba por la capital de México desde el puerto de Veracruz. Los mexicanos estuvieron rodeados y los bombardearon durante todo el día en su línea de defensa, en donde murieron la mayoría de mexicanos que estaban en el campo al pie del cerro de Chapultepec. Estuvieron presentes el día de la batalla el batallón de San Blas, bajo las órdenes de Felipe Santiago, jóvenes de entre 14 y 16 años, posteriormente llamados mártires o héroes de Chapultepec,
quienes murieron en la defensa de su país, comandados por el general Nicolás Bravo. Todos murieron en el combate. Ese mismo día la batalla fue ganada por los norteamericanos con relativa facilidad. Señalar que los jóvenes murieron en combate, que habría quedado a la batalla de la voluntad propia, ya que días antes se les advirtió ataque norteamericano. Se les habría dado la orden de retirarse del colegio militar, orden que diera el general Mariano Monterde, pero sin embargo algunos no quisieron acatar la orden. En horas de mediodía, Caballero Alto queda bajo el control de las fuerzas estadounidenses. La fuerza mexicana, muy debilitada, ordena a 40 soldados, 4 esclavos y un sargento a que contraataquen, aunque no fue posible ya que el general Monterde fue hecho prisionero. Al ver todo perdido, ordena dejar las armas en el suelo para no entregarlas a manos de los enemigos, en señal de orgullo, y ordena que se les retire. Actualmente, el castillo de Chapultepec funciona como museo donde hay monumentos a los jóvenes caídos en la batalla el 12 de septiembre y 13 de septiembre de 1847. Entre la guerra de Estados Unidos y México, tuvimos a un país que tuvo una notable ventaja, y en este caso fue Estados Unidos. Aunque sí tuvieron algunos aspectos agradables, como por ejemplo la muerte de más de 5.800 personas en batalla. Pero a pesar de ese aspecto desagradable, se compensó. ¿A qué me refiero con esto? Al final de la guerra ellos adquirieron 500.000 de millas de territorio mexicano, lo cual significó para ellos una victoria. Además, tuvieron un descubrimiento de puestos de oro y plata en California y Nevada, que fue para ellos una fuente inesperada de riqueza, que sí contribuyó considerablemente a la economía nacional. Aunque no todo fue color rosa, a pesar de que tuvieron una victoria muy obvia contra México y no tuvieron problemas para recuperarse económicamente. Hubo una serie de roces que alteraron la armonía entre los estados libres y los estados esclavistas, y eso contribuyó a provocar una catástrofe que muchos conocemos como Guerra Civil Norteamericana, que, como bien sabemos, fue una tragedia de más de 620.000 personas fallecidas. Pero si esto parece malo, tenemos a México. Causó un grave descenso en la producción agrícola y mineral. Y la guerra también destruyó carreras políticas y causó un caos en el gobierno nacional. Hubo una estabilidad muy notoria política durante e inmediatamente después de la guerra. Y eso dio lugar a otra guerra civil. Entonces no solamente salieron de la guerra de Estados Unidos, sino que casi justo después hubo una guerra civil. Pero en mi opinión, el efecto más profundo de la guerra para los mexicanos fue psicológico, no tanto la pérdida material, porque se llevaron la humillación de tener su capital y gran parte de su país ocupados por las tropas enemigas, y eso acabó totalmente con el significado de honor y dignidad nacional, y generó un resentimiento muy grande hacia los yanquis. Y hasta la fecha los mexicanos siguen lamentando esas consecuencias de la guerra y no han podido recuperar nada de lo que fue el territorio perdido.